Buenas camaradas, buenas tardes. Yo también bienvenidos al programa La Hora del Café. La Hora del Café en su edición número 462, que comienza en estos momentos y que estáis invitados a escuchar. A ver, programa número 462, que corresponde al martes 30 de junio. Acabamos junio, no acabamos hoy los programas de La Hora del Café esta temporada, así que está atentos sociales, que sabemos, queremos hacer un programa. Hoy tenemos un programa, siempre son especiales, pero hoy más, primero porque vamos a hacer una especie de balance del año, hecho del curso político, porque bueno, aquí durante el día cuando se paran las cosas es en verano, o sea que aunque el año no acabe, sí que acaba muchas cosas, sobre todo lo relacionado con políticos y finalizaciones de procesos judiciales, con lo que nos estamos desarrollando todos los días. Y vamos a hacer a eso y en lo que ha destacado Falange Española y luego vamos a hablar un poquito más, algún tema colateral relacionado con noticias de esta misma semana. Y para ello, bueno, tenemos los dos mejores invitados que podíamos tener, que además los tenemos los dos juntos. Aquí están, a ver si entra el vídeo, perfecto, aquí está. A la izquierda, dentro de la pantalla, está Manuel Andrino, secretario general de Falange Española de Jons, y a la derecha Norberto Pico, jefe nacional de Falange Española de Jons. Buenas tardes, jefes. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Jesús. ¿Me escucháis? Sí. Te escuchamos, es verdad que se entrecorta a veces un poquito. Muy Están bien. por ahí enredando con los cables. Pues muy bien, pues aquí estamos. Sí, yo lo tengo. Además, he conectado el ordenador directamente al router, como en los últimos programas, precisamente para evitar eso, que haya pérdidas de sonido. Pero bueno, esperemos que vaya todo bien. Por lo que veo, estáis juntos porque, como siempre, estáis trabajando, ¿no? Pues aquí andamos en Ardemans, efectivamente los dos, pues preparando algunas cosillas porque el curso político, aunque ya aprieta el calor, pero no ha finalizado y tenemos varias cosas por delante, aparte de la preparación del curso siguiente, que esto no para nunca. Así que, efectivamente, aquí nos pillas trabajando. Pues muy bien, pues espero que estéis fresquitos, porque con esto del cambio climático nunca había hecho calor en verano y este año pues hace bastante. Son días de mucho calor, cuidado con el aceite que hay por las calles, por aquello de ciertas celebraciones. Y precisamente antes de empezar en materia vamos a empezar con un vídeo muy cortito relacionado con las fechas en las que estamos y para que nuestros oyentes y televidentes vean de qué se preocupan los padres de la patria en el Congreso de los Diputados. Maricones del PP, aquí. ¿Dónde están los maricones del PP? Aquí. Soy del PP, soy maricón y me siento muy orgulloso de ambas cosas. Es una vez objetivo. Y yo... Se está cortando el vídeo. A ver si... ¿Dónde están los maricones del PP? Aquí. A ver si se escucha ahora entero. Soy del PP, soy maricón y me siento muy orgulloso de ambas cosas. Es una vergüenza para el colectivo. Y yo también soy maricón, pero orgulloso de estar en el lado correcto de la historia. Bueno, pues yo les contestaba el otro día que yo no soy del PP ni del PSOE, soy falangista, no soy maricón, estoy muy orgulloso de ambas cosas y también estoy orgulloso de ser español pese a que tengamos estos representantes en la carrera de San Jerónimo. No sé si queréis hacer alguna alusión al vídeo. Manuel, Norberto, sí, bueno, el que quiera. Lo primero es que en la competición entre el PP y en el PSOE, a ver en cuál tiene más maricones, no vamos a entrar. A esa competición no vamos a entrar, perderíamos por goleada, con lo cual pues preferimos no entrar en la competición de a ver cuál es el partido que tiene más maricones.
De todas formas, aquí me surgen un par de comentarios. Lo primero, este diputado es el maricón de cuota del Partido Popular. Es decir, el Partido Popular, para hacerse simpático al colectivo homosexual, pues tiene este hombre que es el maricón de cuota. Y entonces el hombre tiene que cada 2 por 3 volver a recordar que es homosexual por si alguien se le ha olvidado, ¿vale? Es como el colectivo homosexual, que yo soy del PP y estoy con vosotros, me podéis apoyar, ¿vale? La verdad que es algo ridículo, ¿no? Supongo que este señor tendrá algo que aportar aparte de su tendencia sexual. Pero lo cierto es que estas declaraciones las hace en una semana, la semana de la celebración del orgullo gay, que ya pues, son muchos años y ya sabemos la hiperpropaganda que hay sobre ideología de género y sobre homosexualismo, coincidiendo con esa semana. Pero esta semana, además, el Parlamento aprobó una ley por la cual se van a penalizar, con penas de prisión incluso, lo que ellos llaman las terapias de conversión. ¿Qué es una terapia de conversión? Cuando hay alguien que tiene dudas de si es homosexual o no, o tiene quizá esa tendencia, pero la rechaza, racionalmente la rechaza, una persona adulta parece que tiene una inclinación o siente que tiene una inclinación homosexual y la rechaza, bueno, por considerarla que es antinatural. Bueno, pues él se pone en manos de expertos que le aconsejen cómo rechazar esa tendencia o cómo controlarla, ¿no? Bueno, pues eso es lo que ellos llaman terapias de conversión y si uno acude a una de ellas o digamos, el gabinete psicológico que imparta esa terapia, pues pueden terminar en prisión. ¿Qué es lo que sucede en el caso contrario? En el caso de que algún chavalito, incluso menores de edad, tengan dudas sobre su inclinación sexual. Bueno, pues ahí hay, sin embargo, otras terapias, ¿vale?, en las cuales pues le van a convencer de que sí. Si tú tienes dudas es que eres maricón, como el del PP y como el del PSOE, pues igual, ¿vale? Y sin embargo esas terapias no solamente no están prohibidas, sino que están fomentadas desde los poderes públicos. Bueno, pues es la diferencia que hay ahora mismo entre cómo se trata unas tendencias sexuales o cuál es la respuesta ante una tendencia sexual y la otra, ¿no? Parece que el régimen del 78 en su conjunto ha adoptado ese lema que al parecer un profesor de la enseñanza pública en Andalucía ha adoptado de mariconízate, ¿vale? Pues mariconizarse sí. Parece que sí está no solamente permitido, sino fomentado por los poderes públicos, pero desmariconizarse, pues sin embargo está penado ahora con penas de prisión. Bueno, pues esto es lo que llaman democracia. Manuel, no sé si quieres comentar algo al respecto. No, es que empezó siendo un día, Jesús, luego un fin de semana, luego una semana, y algo por un mes y ahora está claro, y aquí en Madrid lo estamos viendo, y aprovechando que estamos en el Mundial de Fútbol, somos el campeón mundial del mariconeo del universo mundial. Y, hombre, lo que es trágico oír a estos dos personajes, los de cuál es más maricón de los dos, en ese sitio donde hay tanto maricón, pero no solo de tendencia sexual, sino tanto maricón, tanto traidor y tanto cobarde y tanto corrupto. Esperamos que si se les dice seguramente desde determinados medios, pues van a decir que el odio, que si que no vayan a buscar, que la fiscalía nos detenga el día siguiente y demás, ¿no? Pues ellos mismos se autotitulan como maricones, parece que hay expresiones que si la utilizan unos u otros, pues genera odio o genera simpatía. No sé, como bien ha dicho Norberto, estamos en una pelea de gallos, de gallitos en este caso, a ver quién es el más maricón de los dos y ahí la falange, como es lógico Jesús, no va a entrar. Allá ellos con sus problemas y que cada uno se lo tome como crea que debe tomarse estas palabras y en paz. Yo de todas formas pensé, Jesús, que esto era una actualización del sketch de Martes y 13. No, el sketch de Martes y 13 en el que cantaba... Lo parecía. ¿Vale? Pues parecía que era una actualización de aquel tema que hizo famoso Martes y 13, Maricón de España. Pues esto es maricón diputado del PP o del PSOE. Sí, sí. Así es. Yo la primera vez que lo oí creí que era inteligencia artificial, pero cuando luego vi que no, que había salido en más sitios y demás, pues también.
Decía que vamos a abordar sobre todo el tema de los balances, y al hablar de ese balance seguro que van a hablar pues todos y cada uno, buena parte de los problemas de España, por lo tanto no quiero entrar en ninguno en concreto, pero sí esta semana, y así también aprovechamos y ya publicamos los vídeos que teníamos pendientes, esas emisoras de la televisión pública que pagamos todos pero que disfrutan solamente unos cuantos, sobre todo disfrutan los sueldos y las prebendas, pues tienen programas en la 1, en la 2 y demás, pues para calumniar, para mentir, para meter miedo, para satanizar, aunque para ellos quizá lo satánico sea bueno, a las formaciones políticas, a las ideologías, evidentemente, entre las cuales engloban a la Falange. Y esta semana han estado hablando, lo habréis visto casi todos, sé que los dos invitados que tenemos hoy, los dos jefes la han visto de sobra, pero quiero que sean vosotros los que opinéis después de poner este vídeo, porque vosotros habéis estado muy presentes en este campamento y sé que con una sonrisa burlona pues habéis visto allí precisamente cuando se estaba celebrando, se estaba realizando actividades dentro del campamento. El vídeo del campamento vamos a poner primero el que salió publicado en el programa Malas Lenguas y luego uno que ha editado la propia organización Falange Badajoz. Vamos con este primero, a ver si ya sale a la primera. A la derecha. La Falange no tiene nada de nuevo, pero siguen sumando adeptos cada vez más jóvenes. Nos ha hecho falta investigación para encontrar su campamento de verano solo para afiliados. Izquierda, 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 derecha, izquierda. Requisitos: una camisa azul, pantalones negros, boina y zapato militar. Una réplica del uniforme falangista de los años 40. A pesar de anunciarse para adultos, lo sorprendente que encontramos es que los menores de 14 pagan la mitad por asistir a este campamento que se celebra este fin de semana. Misa el sábado por la tarde. Alzado de la bandera 2 veces al día y repaso a los conceptos de José Antonio. ¡Arriba España! En sus ratos libres, los nostálgicos harán uso de sus guantes, vendas y protector bucal, también obligatorios para asistir. Cara al sol con la camisa nueva. La intención: que el Cara al Sol vuelva a ser el hit del verano. Nayara Pinedo, ¿y esto? El franquismo no murió con Franco. El franquismo se quedó como una semilla que hasta ahora ha permanecido más o menos oculta y ahora se ve legitimado para salir alegremente a cantar el Cara al Sol, y lo vemos en chavales muy jóvenes que no saben lo que ha sido la dictadura, lo que supuso las muertes, los fusilamientos, la represión, las personas que opinaban diferente, las personas que tenían una mentalidad feminista, las personas del colectivo LGTBI, todos fueron torturados, apartados o tuvieron que silenciarse. Y esto que reivindican estos chavales jóvenes viene a ser lo mismo, que solo puede existir una España, una grande y libre. Pero es recuperar la España del franquismo, las flechas y pelayos del franquismo, la formación del joven Thor que decían los nazis. Es que eso es lo que están haciendo, intentando influir en la mentalidad de los jóvenes para blanquear la dictadura y la represión. Es terrible y después decimos son 4. No, están trabajando Gloria, para que sean muchos más. Pero estarás de acuerdo que quien organiza estos campamentos son Falange de las Jons. Se han parado con la Charo, está diciendo, bueno, solo faltaba por decir al final del vídeo que decía que en realidad somos entre 2.000 y 5.000 en toda España. Y nosotros, sí, pero hay que tener cuidado y habría que legalizarlos. Es como termina el vídeo. Después de las Charos, pues ya no sé si siguieron con el programa. Evidentemente yo no he perdido el tiempo en verlo. No sé si vosotros habéis visto el programa entero. ¿Qué cantidad de mentiras, de cosas inventadas, aparte de los insultos y lo que nos quieran decir? Yo creo que lo que más ha escrito estos días ha sido lo de ladran, luego cabalgamos, pero como hemos comentado algunos, ladran además con tufillo a caca, con un poquito de miedo, ¿no, Norberto?
Bueno, yo lo que le puedo garantizar a Jesús Cintora y a todos los de Televisión Española que se alarman por un campamento falangista es que los menores de edad que acuden a ese campamento, al campamento de Falange, no se duchan con mayores de edad, como sí ocurre en los campamentos financiados por instituciones públicas en el País Vasco y que este año se han ido a Navarra, ¿vale? Aquí al revés, a los menores se les trata como lo que son, menores de edad, y se les inculcan valores positivos, ¿no? Y desde luego no se les sexualiza ni se les da ninguna charla medio pornográfica ni esas porquerías que efectivamente pues parece que sí se dan en otro tipo de campamentos. Antes comentábamos vídeos en el que rivalizaban PP y PSOE en ver qué partido tenía mayor número de maricones o quiénes eran más maricones, si el PP o el PSOE. Bueno, pues sin embargo, luego hay periodistas que rivalizan en a ver quién nos hace más publicidad. Y durante mucho tiempo pues ocupaba la primera plaza nuestro amigo Danilo Alvin. Un saludo, Danilo, que sé que nos estás escuchando. Pero ahora Jesús Cintora pues lo ha tomado muy en serio y quiere el hombre hacer, digamos, votos por si algún día le echan de Televisión Española, pues para colocarse como jefe de prensa de Falange. La verdad que el hombre pues hace todo lo que puede, dándonos toda la publicidad. Nosotros se lo agradecemos. Lo único que debería decirle a sus redactores que, bueno, pues que estudien un poquito más, ¿no? Primero, no se dice alzado de bandera, se dice izado de bandera. Se iza la bandera, no se alza. Y segundo, no se puede izar 2 veces al día, ¿vale? Porque primero hay que izarla y luego arriarla. Primero se sube y luego se baja. No se puede alzar 2 veces la bandera. Hay que enterarse un poco de cómo sucede esto en los campamentos. Por cierto, que eso del izado de bandera es una cosa que hacen en campamentos militares y en campamentos de miles de organizaciones. Yo, por ejemplo, estuve hace un montón de años, lo digo porque esto no es cuestión de una ideología, yo estuve hace muchos años en Cuba y en Cuba, en los colegios públicos, todos los días se iza bandera, la bandera de Cuba, ¿vale? Así que no sé cuál es lo extraordinario, ¿no? Enseñarle a los chavales lo que es el respeto a la bandera con la que se identifican, pues no creo que sea nada negativo, sino al revés, muy positivo. ¿Qué es lo que sucede? Creo yo, pues que estos señores de Televisión Española no tienen mucho que decir, ¿vale? No quieren dedicarle más minutos a lo que realmente es grave en España, que es la corrupción sistémica, es decir, la corrupción que inunda todas las instituciones, desde la jefatura del Estado hasta los propios partidos políticos, el que gobierna, al de la oposición, absolutamente todos, ¿no? No tienen tiempo para hablar de los gravísimos problemas que atraviesa tanto nuestra nación como el pueblo español, y entonces pues tienen que tratar de provocar el alarmismo de una supuesto peligro ultraderechista, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues nosotros nos lo tomamos a risa porque ya llevamos muchos años teniendo que soportar este tipo de manipulaciones, ¿no? Pero bien, agradecidos por lo que tiene de propaganda. Estoy convencido de que gracias a ellos, pues el año que viene va a haber muchas más solicitudes de personas interesadas en acudir al campamento de Falange. Así que muchísimas gracias. Y además desmiento aquí la noticia que ya se ha visto en redes sociales de si la hora del café lo iba a presentar el otro Jesús Cintora, a partir de septiembre. No, de momento, y si Dios quiere, sigue siendo Jesús Muñoz. Manuel, ¿algún comentario a este vídeo? Más que nada, Jesús, porque tú me consta que no cobras del erario público y que nosotros tampoco te pagamos, por cierto. Te costamos, ahí pagas tu cuota como militante y afiliado a Falange Española de Ajón. Y en cambio el personaje este y toda la truque que la acompaña sí cobran y cobran bastante de nuestros impuestos. Teniendo en cuenta que Televisión Española se ha convertido, es verdad que no solo ahora, para que ahora ya se nota bastante más y con más descaro, en auténtica jefatura de prensa del PSOE, de la izquierda, de los nacionalistas, de los golpistas, separatistas y los terroristas que apoyan al gobierno, que les mantiene ahí en la pantalla de la primera, pues bueno, pues es lo que hay y como bien dice Roberto, pues están ahí a tapar sus corruptelas, sus juicios, sus entradas judiciales en la sede del PSOE de un lado, del otro, el de más allá, el escándalo del hermano y de la mujer del presidente del gobierno, en fin, todo lo que ya estamos hartos de decir y que seguramente lo recordaremos dentro de un rato. Pero es verdad que se quejan cuando salimos a la calle a cantar el cara al sol, se quejan cuando vamos a campamentos a formarnos y se quejan cuando izamos y arriamos la bandera de España,
que debería ser el símbolo orgulloso de todos los españoles. Claro, ellos como se apoyan en quienes quieren acabar efectivamente con esos símbolos, empezando por la bandera en nuestro índolo y la tradición y la historia de nuestro en tiempos histórico país, pues así les va y así nos va a todos los demás, por cierto. Y ahora que dices, bueno, en realidad el interés que decías tú que buscaban, Jesús, no es que nos ilegalice. Si ellos pudieran, lo que hacían era que nos mandaban, ya que les gusta hablar de fusilamientos, a la petarda esa que mentía como una bellaca, lo que les gustaría era mandarnos a Paracuellos, a la Vaca o a cualquiera de las miles de fonsas que cavaron para asesinar a decenas de miles de españoles. No solo curas y monjas, sino a militares y a miles de falangistas, entre otros, ¿sabes? Pero bueno, eso no lo dicen, pero lo piensan también, ¿eh? Porque ellos son los amigos, ya os digo, de los del tiro en la nuca, el coche bomba y el secuestro en express, ¿entiendes? Pues bueno, es lo que hay. Como bien dice Norberto, llevamos muchos años, del año concretamente 75, aguantando esto y ahora no nos van a asustar ni a complejar. No. Lo que sí que es cierto es que aparte de que quieran rellenar minutos de televisión y meter miedo y demás, sí que es cierto que cada vez antes abusaban del término nostálgico cuando hablaban, por ejemplo, de Falange y demás, y ahora con imágenes de chavales ya no pueden hablar de nostálgicos, entonces tienen que hablar de otras cosas. Vamos a proyectar un vídeo muy cortito que ha emitido o que ha publicado en redes sociales Falange precisamente con este tema de campamento y ya pasamos a los otros temas. Pues nada, se lo mandaremos a ellos, aunque me consta que ya lo han visto. Vamos a empezar con los temas, pero antes, como siempre, temas de agenda. Hay poquitas porque ya empieza el verano. Siempre os lo comento. Los lunes está Martín Estrillas en esta tertulia, La Boca del Lobo, de Informa Radio. Precisamente ayer recomiendo que rescatéis el vídeo. Está ahí en el canal de Informa Radio, de la tertulia, de la que estuvo Martín, porque estuvo magnífico hablando precisamente sobre el terremoto de Venezuela, cómo lo está siguiendo él, en contacto con los rescatadores y lo que está haciendo el gobierno y el régimen chavista de Venezuela. Y nos está recordando en buena medida lo que pasó aquí en España con la gota fría, con la Dana de Valencia. Lo que pasa es que allí, evidentemente, el número de muertos es todavía mayor y todavía no ha finalizado y es muy responsable, tanto por el antes, como el durante, como el después, lo que está haciendo el régimen. Y mañana estaré yo con otros dos amigos de esta casa, Alberto Pascual y Rubén 100, que hemos estado publicando vídeos suyos y ha participado también en la hora del café en las últimas semanas, y coincidiremos en la tertulia. Pone ahí a las 9, pero más bien a partir de las 9:30, y mañana lo dirige Cristina Sol. Que yo sepa, solamente ahora me comentaréis vosotros si hay algún acto más. Tenemos este acto para el próximo sábado 4 de julio, que comentarlo cualquiera de vosotros. De allí está el cartel. Norberto, tú mismo si quieres. Bueno, previamente, el viernes día 3, vamos a acudir, tanto Manuel Andrino como yo mismo, a la inauguración de un nuevo espacio cultural en Alicante, ¿vale? El espacio Los Luceros, que se pone en marcha, ¿vale?, en la ciudad de Alicante, y que va a formar parte, digamos, de ese grupo de espacios culturales que ya vienen funcionando en Madrid, el espacio Ardemans, en Zaragoza, en Sevilla, en Córdoba, y que son centros, digamos, para la difusión de la cultura y también para el encuentro, para el debate,
para la convivencia sana de la juventud. Entonces, pues bueno, pues los que estéis interesados, pues buscarlo en redes sociales, Espacio Los Luceros en Alicante, que se inaugura el próximo viernes, día 3. Y efectivamente el sábado 4 pues se va a hacer este homenaje a Edilla, al segundo jefe nacional de Falange Española de las Jons, y se va a hacer ahora en julio porque en febrero se suspendió, hubo que suspenderlo por inclemencias climatológicas. Sí. El cementerio municipal donde está enterrado Edilla, en la localidad de Denia, pues cerró porque había aviso de tormentas o no me acuerdo que había, inclemencias meteorológicas. Entonces, como es un cementerio municipal, lo cerraron y no pudimos hacer el homenaje. Entonces, bueno, pues quedó en posponerlo para la fecha que se considerase más adecuada y efectivamente, pues eso va a ser este sábado. Es un homenaje muy sencillo, pero que no queremos dejar de hacer ningún año, ¿no? Los que conocen la historia de Falange saben que es una historia en alguna medida compleja, ¿vale? Y la figura de Edilla, pues desde nuestro punto de vista es muy reivindicable, pero también forma parte de esa complejidad, ¿no? ¿Por qué? Porque Edilla representa esa rebeldía, si se quiere decir así, dentro de la España nacional, y sin embargo pues hubo otros falangistas que una vez concluida la guerra civil y instaurado el régimen del 18 de julio, colaboraron con ella y hicieron una gran labor desde el régimen del 18 de julio. Entonces hay algunos que les sorprende que rindamos homenaje a veces a algunos de los que colaboraron en el régimen del 18 de julio y otras ocasiones aquellos que se rebelaron frente al decreto de unificación y de lo que luego sería el régimen del 18 de julio. Bueno, la Falange yo creo que tiene que rendir homenaje a todos los camaradas que han hecho aportaciones a lo largo de su ya dilatada historia y desde luego el caso de Edilla con aquel gesto de rebeldía y de dignidad de oponerse a un decreto de unificación impuesto, pues creo que merece el recuerdo y el homenaje de todos los falangistas. Así que, pues un año más vamos a acudir a este homenaje a Edilla. Y perfecto, yo no tenía el cartel de, sí que es cierto que lo había visto por redes sociales, pero no tenía a mano el cartel de esa inauguración del día anterior en Alicante del nuevo centro, nuevo espacio cultural que se va a inaugurar allí. Y ya que os tengo delante como no os voy a ver aquí por la pantalla, antes del fin de semana del 17, 18, 19 de julio, ¿hay algún acto de los caídos del cuartel de la montaña, Manuel? Sí, hay uno que ya se ha comunicado a la delegación de gobierno, lo solicita la Hermandad de la Vieja Guardia, Jesús, y será para el lunes 20 de julio. O sea, el lunes 20 de julio a las 9 de la tarde y anoche, cuando empiece a caer un poco las temperaturas, haremos el tradicional homenaje junto al Templo de Devot y junto a la Plaza de España, donde, como todo el mundo sabe, se encontraba el cuartel de la montaña que fue asaltado y donde se produjo el asesinato de los militares y de los falangistas una vez rendido ya el cuartel, en un ejemplo claro de lo que iba a ser la justicia democrática de la Segunda República, algo que, por otra parte, llevaban haciendo desde el mismísimo 14 de abril del 31. Y luego el 25 de julio también, coincidiendo además con el día de Santiago, también celebraremos el homenaje, también lo ha pedido la Hermandad Vieja Guardia, en la localidad de Lavajos, donde murió el caudillo de Castilla y uno de los fundadores de Falange Española de la Jons y del Nacional Sindicalismo, el camarada Onésimo Redondo. Ahí será a las 2 de la tarde, el día 25 de julio. Perfecto, pues que esté todo el mundo atento a las redes sociales porque durante este mes de julio que empieza mañana se irá publicitando ambos actos. Y ahora ya sí, sin más dilación, vamos a pasar a hacer un balance. Yo voy a proyectaros aquí una diapositiva que he hecho con una serie de temas, por supuesto es imposible que hablemos de todos ellos, pero sí os los voy a enumerar por si queréis incidir cualquiera de vosotros en uno o dos de ellos, o incluso si veis que puede ser que yo me haya comido alguno, porque es imposible hablar de todos los problemas de España en un programa,
Pues vamos a ver si podemos hacer una especie de balance. Primero, en líneas generales de lo que ha ocurrido en España en este curso político y segundo, de lo que ha hecho Falange. También tenemos pensado hablar de ello, pero esto va a estar inmerso en los propios comentarios que hagáis. Si en el hipotético caso que quieren algunos, y lo creen posible, de desbancar a Pedro Sánchez del PSOE del poder, si algo cambiaría con quienes nos tememos que, vamos, ellos no se lo temen porque sería para ellos un deseo irrefrenable, pero ellos quieren llegar al poder, me hablo de la derechita, tanto la cobarde como la valiente, y nos vamos a preguntar, que lo podéis meter también cuando queráis con la cuchara en cualquiera de los temas que vayamos a abordar a partir de ahora, si podría cambiar algo con esa futuro gobierno de Feijóo, y sobre todo con algunas declaraciones que ha hecho últimamente, y posiblemente también apoyado por Vox. Vamos allá con ese resumen. Esto es un pantallazo, ya hablamos de ello la semana pasada, pero como estamos en la Semana de Orgullo, que sepáis que en Madrid que va a haber un acto, como siempre, la manifestación del orgullo y demás, que va a coincidir este fin de semana. Qué suerte que vais a estar vosotros en Alicante, no sé si vendréis a tiempo para padecer también lo que va a ocurrir en Madrid. Pero el alcalde de Madrid también, igual que antes hemos hablado de otros que presumían de ser maricón, él no presume de ser maricón, pero sí presume de ser el alcalde de Madrid que más importancia le ha dado al orgullo y que más auge le ha dado y que el orgullo está más vivo que nunca gracias a él y a sus políticas. Muy bien. Yo me he tomado ya por tradición, Jesús, coincidiendo con el fin de semana del orgullo gay en Madrid, marcharme fuera y mandar a mis hijos también lo más lejos posible, ¿vale? Así que este fin de semana se cumplirá la tradición. Yo no estaré en Madrid y mis hijos tampoco, ¿vale? Para que no se contaminen del aire viciado que se va a respirar en Madrid este fin de semana. Yo también hago lo mismo, aunque me gustaría que fuera al revés, que fuéramos nosotros los que nos quedáramos, si quisiéramos, y que fueran ellos los que no vinieran. Pero bueno, algún día todo se andará. Esto es un comentario que también le ha contestado. Este es un dirigente de Vox que efectivamente en su campamento pues no se le ha ocurrido otras cosas al poner las fotos, que me parece muy bien que pongan las fotos de sus campamentos, pero claro, como comentario ha puesto la bandera está alzada, defendámosla alegremente, poéticamente, ha contestado Norberto patéticamente también, y algunos pues le hemos recordado, por si había algún despistado que no sabía de dónde salía este texto, le he pegado yo ahí un fragmento, un trocito del discurso fundacional, o el que se conoce como el discurso fundacional de Falange del 29 de octubre de 1933, y le preguntaba qué bandera, sobre la bandera dicen ellos, la de Israel, la de los libertarios que dicen que la justicia social es una aberración, la de la coalición Stein, y de lo de copiar frases de José Antonio y Falange ya no digo nada porque os lo he dicho 1000 veces y veo que la imaginación nos da para más. Pero ellos siguen haciéndolo. Y ahora ya sí, si queréis comentar algo de esto lo hablaremos ahora sobre la ley de nietos, que están muy preocupados ahora, y ya sí que vamos con este balance. Es un balance que, ya te digo, he hecho yo aquí a vuela pluma antes de empezar el programa. El aborto, más de 100.000 asesinatos al año, separatismo más fuerte y más poderoso que nunca, los terroristas en todas las instituciones, la ley de memoria democrática y sus consecuencias y ahora la ley de nietos, la corrupción no solo en el PSOE y en todas las instituciones, manipulación total en la prensa y los medios de manipulación de masas, el paro y el empleo precario, aunque nos mientan sobre las cifras, la vivienda, pues la imposibilidad de adquisición y la ocupación, la inmigración, invasión y sus consecuencias. Tenemos ahora también esa regularización de más de 1 millón de irregulares que justo hoy han ido a celebrarse, ha hecho un acto Pedro Sánchez y compañía. La pobreza sigue creciendo, tanto en el número de damnificados como en su irreversibilidad. Las ideologías de género y lobbies LGTBI, este fin de semana tenemos como decía antes Manuel Andrino, durante todo el mes tenemos una buena prueba de ello. La inflación que sigue creciendo, la droga la vemos por todos los sitios, la pérdida de soberanía nacional en todos los ámbitos, siguen con la intención de mandarnos a unas guerras que no son las nuestras, mentiras tragacionistas, ya han empezado los incendios como avisamos algunos, había llovido mucho este invierno en primavera y por lo tanto dijimos que como no se estaban limpiando los bosques ni las riberas de los ríos ni nada, iban a empezar otra vez los incendios y posiblemente las inundaciones cuando llueva y no nos hemos equivocado, pero no te dicen que es por el cambio climático.
Las instituciones del régimen de 78, aparte de corruptas, siguen alejadas del pueblo y la justicia es lenta y manipulada. Solo estamos viendo que se están juzgando temas, algunos de hace muy poco, pero algunos, como el de la Kitchen de hace 13 años, los juicios que estamos viendo ahora que se están empezando a imputar a los personajes, ya veremos cuándo se celebran esos juicios, aparte de las penas que le vayan a caer. Es un pequeño resumen. Si quiere que empiece Manuel, que el último que ha comentado ha sido Norberto. Estamos mucho mejor que el año pasado, ¿no, Manuel? Sí, estamos mucho más entretenidos seguro, Jesús. No hay un día que no nos perdamos una entrada policial, ya sea de la UDEF o de la UCO en un sitio, no haya diligencias de la Audiencia Nacional o del Tribunal Supremo o de un juzgado de instrucción. En fin, la verdad es que no nos aburrimos, eso está claro que no nos aburrimos. Y lo que es la verdad es que lamentable, que la gente empieza ya a anestesiarse con este tipo de noticias, claro, y de situaciones, Jesús. O sea, la gente ya como que pasa, como que un día solapa la anterior y no le parece ni más grave ni menos grave que lo que pasó hace 15 o 20 días. O sea, los secretarios de organización, del PSOE están condenados, las manos derecha, la izquierda y la del centro del presidente del gobierno son condenados, son imputados, todo su entorno también, y no pasa absolutamente nada. Y bueno, con las encuestas tampoco se ve que el PP le arrase, ni bueno, el PP y la suma con Vox. Bueno, ya veremos a ver si esos 200 escaños que dice que les dan no son los mismos que le daban en el 2023 con el resultado que todos vimos de la noche a la mañana, ¿entiendes? O sea, no lo tengo yo muy claro. Mira, de esas noticias que has dado ahora, una que me ha causado especial alegría, ¿sabes cuál es? La del Golfo, el ministro ese del Interior del PP, de ese gobierno pues cobarde, connivente con el separatismo. Sí, ese que a ver si con un poco de suerte le meten 14 o 15 años, porque estaba más preocupado, parece ser, de perseguir a los patriotas, de detenerles, de condenarles, de machacarles, ahí lo tienes. Que de cumplir sus funciones. Sí, ese es, efectivamente. A ver si con un poco de suerte él y toda la cúpula policial que tanto nos odiaba y tanto pretendía acabar con nosotros, termina entre rejas, que luego es lo que se merecen, entre otras cosas. Y el resto, pues bueno, lo vamos a ir hablando ahora, pero es verdad, Jesús, que en fin, Ábalos 24 años de prisión, ayer 20 y tantos imputados de la SEPI, la mayor empresa con participación estatal que existe en este país. En fin, no sé, de la mano derecha de la todopoderosa es vicepresidenta, otrora candidata a las elecciones andaluzas. En fin, es un día sí y otro también, pero el problema es que no es algo nuevo, Jesús. Recuerda que el PSOE y los gobiernos de Felipe González, cómo terminaron. Recuerda cómo ha terminado los gobiernos del PP y su corrupción sistemática, sobre todo en grandes ayuntamientos y los más ricos. Ahora te estamos viendo otro capítulo, pero capítulos que duran años y años, decenas de años, por otra parte. Quiere decir que llevamos 40 y tantos años en una situación parecida. Ahora, bueno, se filtran noticias, se filtran los vídeos, se filtran las declaraciones. Es lo único que hay nuevo y claro, son más visual, pero no es algo que no haya pasado en estos 40 y tantos años de este régimen criminal y genocida del 78, Jesús. Nada nuevo bajo el sol, por otra parte, ¿sabes? Eso es una de las cosas más preocupantes que yo creo que está ocurriendo, la ha dicho al principio desde su intervención Manuel, que todo esto han ido construyendo una nación injusta, antiespañola, corrupta, y a la vez han ido, ahora que nos dé su opinión Norberto, han ido a la vez construyendo, generando, fabricando un pueblo español que tolere esa injusticia, esa corrupción, ese antiespañolismo y ya no reaccione. Lo acaba de decir, ayer 25 tíos de la SEPI imputados, entre ellos otra vez la presidenta, que es el tercer presidente de la SEPI que imputan. Y no pasa nada. Ministros, familiares directísimos del presidente del gobierno, secretarios generales, la propia presidenta del PSOE la semana que viene o la otra va a ir a declarar también y no ocurre nada. Y lo más que hace los Feijós y compañías es efectivamente pues ir al hormiguero, ir a algún programa de radio para decir que ellos no son tan malos como los otros y demás. Norberto, yo sé que esta película ya la hemos visto, yo sé que nosotros no nos tienen que demostrar nada, pero es que de verdad es de película de ficción. Hombre,
esta película la hemos visto y vamos a hacer un spoiler, ganamos los buenos, pero va a costar, Norberto. A ver, es muy evidente que una de las señas de identidad del régimen del 78 es la corrupción. Lo apuntaba yo hace unos instantes en mi anterior intervención. La corrupción institucionalizada es una de las señas de identidad del régimen del 78. Yo entiendo que habrá alguno de los participantes del régimen del 78 que diga que eso es injusto y que es una exageración, que no se puede extender esa mancha para todos, que hay mucha gente que sea honrada. Ya, pero ¿qué tenemos que hacer los ciudadanos de a pie si la corrupción alcanza en el régimen del 78 a prácticamente todas las instituciones, desde la jefatura del Estado a los gobiernos de los distintos colores, a los partidos de distintos colores, en distintos ámbitos, tanto en ámbitos nacionales como autonómicos como municipales, la propia justicia. No lo sé, es que casi terminaríamos antes tratando de citar alguna institución que no esté marcada por la corrupción. Tan es así es que la corrupción ya no cotiza. Es decir, los españoles no definen su voto en función de si los candidatos son presuntamente honrados o no lo son, de si los partidos son honrados o no lo son. ¿Por qué? Porque como todos son corruptos, ¿vale? Pues el español medio pues ya no se lo tiene en cuenta. Mira, si yo no lo recuerdo mal, este mismo programa, pero de hace un año, es decir, los otros programas de la hora del café del 2025, pues estábamos analizando el caso Ábalos, ¿vale? Y decíamos que era un escándalo monumental, porque lo es, efectivamente, y nos preguntábamos si el Partido Socialista Obrero Español iba a ver cómo tenía que caer el gobierno por estos casos de corrupción. Bueno, pues un año más tarde es que parece que ya no se plantea. O sea, ha pasado un año completo, el Partido Socialista sigue gobernando con separatistas de todo pelaje y rogelios de todo pelaje y ahí sigue y además difícilmente va a caer antes de que termine la legislatura en sus términos naturales, porque ya va pasando el tiempo y va a ser difícil que caiga. Y es más, es que hacemos el mismo análisis que el año pasado. Es que sus socios les interesa tener un gobierno débil como tienen en el PSOE de Pedro Sánchez, porque cuanto más débil es el gobierno, más le pueden sacar. Y algunos lo han dicho, digamos, con toda claridad, desde el miserable etarra de Otegi hasta el miserable separatista de Rufián, que ellos quieren que siga gobernando el PSOE porque ellos le sacan mucho al PSOE y a este PSOE débil, ¿no? Entonces, insisto, la corrupción es que no cotiza ya entre los españoles porque cuando tú asistes a una discusión entre un simpatizante del PP y un simpatizante del PSOE, o entre un votante de uno y un votante de otro, pues al final es un diálogo de quién es más corrupto, si tú o yo. Y al final ambos llegan a la conclusión de es que corruptos hay en todas partes, con lo cual pues poco se puede hacer, bla, 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 bla. Es decir, se conforman con la corrupción de cada uno, ¿vale? Porque piensan que su corrupción es menor que la del otro. Recíprocamente, el del PSOE piensa que el del PP es más corrupto, el del PP piensa que el del PSOE es más corrupto. Lo cierto es que son dos partidos, digamos, trufados de corrupción. Pero además, no es una cuestión, digamos, reciente, sino que llevan décadas instalados en la corrupción. O sea, si el régimen del 78 tuviese algo de dignidad, el Partido Socialista y el Partido Popular serían ilegalizados ya hace mucho tiempo. Tendrían que haber sido legalizados hace mucho tiempo, porque es que no son casos aislados, es que los casos se repiten uno detrás de otro. Por ejemplo, en este que estamos hablando ahora del Partido Socialista, es que hay que recordar que la corrupción se ejerció desde el propio gobierno. Desde el propio gobierno, es decir, un ministro del gobierno del Partido Socialista, un ministro del gobierno de Pedro Sánchez, era el que montó un chiringuitazo de corrupción para llevárselo crudo. Algo que debían saber en su propio partido y en su propio gobierno y miraban para otro lado o, si no lo sabían, pues casi peor aún, ¿no? Entonces, ese es el problema del régimen político, que es que ya, de este régimen político del 78, es que ya la corrupción no cotiza, la corrupción no quita votos y entonces ya parece que es asumida por el pueblo español en su conjunto. Así es, Manuel, no sé si quieres añadir algo. Acabo de poner una imagen de precisamente todos los presidentes del gobierno y los dos jefes de Estado, los cuales hemos tenido
hemos padecido en estos ya casi 50 años. Evidentemente, yo siempre lo he comentado aquí, cada presidente del gobierno pues realiza la función de un corredor en una carrera de relevos, es decir, cada uno con una velocidad distinta, corre más, corren menos, van a conseguir los objetivos que se ha marcado el régimen para destruir a España, se van entregando el testigo, ningún presidente soluciona nada de lo que ha hecho mal el anterior y todos a su vez hacen un poquito de destrozo y al final llegan o están intentando llegar a la meta, que es la destrucción total y absoluta de la nación española. Y como comentamos, Manuel, no sé cómo lo ves tú, lo malo es eso, que es que el pueblo español, evidentemente, entre las tragaderas que le han hecho tener y que ya le da igual ver, coges un telediario y es más difícil seguir los casos de corrupción que seguir los partidos del Mundial de este año. entre las horas de los partidos y la cantidad de partidos que hay, Jesús, es un Tetris, va a haber que hacer un desplegable, ¿sabes? Con los casos de corrupción de uno y del otro. Porque los que estamos aquí sabemos que si el año que viene cambia el gobierno de España y cae en manos de la derecha, de la una y de la otra, ¿alguien duda que en los 4 años que tenga por delante van a surgir casos de estos como ya surgieron en el pasado con el gobierno del Partido Popular? ¿Alguien tiene alguna duda de que esto va a ir a peor? ¿Alguien tiene alguna duda de que las leyes impuestas por los separatistas, los socialistas y los terroristas no se van a derogar y que vamos a seguir en esa misma dinámica? ¿Alguien tiene alguna duda de que las competencias que se le han dado, yo creo que de manera ilegal al gobierno vasco o al gobierno de Cataluña, no se van a retrotraer y van a volver a ser potestad del Estado central? Ninguno de los que estamos aquí sabemos que un posible gobierno del Partido Popular que llegara lo iba a hacer. Bueno, vamos a ver. Algunos estamos diciendo hace tiempo y a la gente no hace mucho le sonaba a chino y a fascista no, a lo siguiente, lo del relevo poblacional y lo del reemplazo y cómo quieren cambiar. Parece ser que algunos ya se han dado cuenta de que entre 1,5 millones y 2,5 millones de españoles van a aparecer de la noche a la mañana sin serlo y esos van a terminar votando, Jesús, ¿entiendes? Y bueno, yo me podría quejar o no diciendo, pues van a votar a los que les han legalizado. Bueno, o no. El Partido Popular también tiene su nicho de votos en otros ámbitos y nadie les ha dicho nada, ¿entiendes? Si el problema es que están reemplazando a la población autóctona de España y del resto de Europa, porque es lo que quieren, denaturalizar las patrias, convertirnos en reinos de taifas donde el Bruselas gobierne a su antojo, sintiendo a oscuros, a bastados intereses, que al final nadie sabe dónde están, ni nadie les vota, ni nadie les nombra, pero que son los que dirigen la política. Estamos viendo estos días cómo uno de los pocos momentos de orgullo que teníamos con el tema de Gibraltar, de la valla dichosa que se abría, no se abría, pues ahora no pasa nada, la valla va a desaparecer, los británicos que han salido de la Unión Europea van a poder entrar y salir, igual que los españoles por allí, como Pedro por su casa, y la gente solo le importa que van a poder comprar o vender más barato, más fácil, no van a esperar colas y le importa una puta mierda, en este caso me estoy refiriendo a los españoles, le importa una puta mierda que aquello sea un trozo de España ocupada por un país extranjero de hace 2 siglos y medio. El orgullo se ha perdido, que el sentimiento de pertenecer a una nación y tener un proyecto en futuro en común no existe, porque no existe. El que nuestros jóvenes estén cada vez peor, que sean incapaces. Cuando venía hacia aquí lo venía oyendo de que ya lo hizo hasta el INE, que imaginaos está manipulado, que nuestros jóvenes viven, no hacía falta que lo dijera el INE, viven bastante peor que los jóvenes de hace 30 años. Eso lo hemos vivido los 3 que estamos ahora mismo en este programa, Jesús. Y han vivido bastante peor que sus padres y que sus abuelos. Eso está claro. Y los que vienen detrás, peor todavía que esos 3 y que los bisabuelos. Y no sé, pero la gente está encantada de conocerse. Y echar una papeletita cada 4 años, una puñetera urna de mierda que no sirve para nada más que para perpetuar esta situación, Jesús. Mira, justo estamos hablando, ahora que comente Norberto lo que quiera, estaba rescatando unas diapositivas relacionadas con esto último que has mencionado. Los españoles se emancipan de media a los 30,2 años cuando ya no son considerados jóvenes. Es decir, los jóvenes se emancipan cuando ya no son jóvenes. El 85% de los jóvenes entre 16 y 29 años no se independizan en España, un récord histórico. Otro récord histórico de un sistema criminal que lleva décadas destruyendo a España. Emanciparse es una misión cada vez más imposible para los jóvenes. Necesitan el 99% de su sueldo para irse a vivir solos. En fin,
Norberto, cualquier otro tema relacionado con la actualidad que quieras comentar, de los que hemos enumerado, o si quieres ceñirte también a esto último que ha comentado de las pocas expectativas de la juventud. Ahora vamos a hablar, cuando comentes tú lo que quieras, vamos a comentar precisamente el tema de los logros o el balance que debemos hacer los falangistas, tanto de lo bueno o de lo menos bueno que ha ocurrido en este curso político, pero precisamente el tema de la juventud es quizá lo que más les esté repateando al propio régimen, porque ven que, como hemos dicho mil veces, que la juventud, que en realidad van a ser ese futuro, o sea, van a ser desde los jueces del mañana a los obreros del mañana, los carpinteros, los fontaneros, los médicos, los policías, los que sea, pues ya no les pueden engañar con tanto, porque ven este dato que estamos viendo aquí de que no solamente no están mejor, que es la primera vez que una generación va a vivir peor o mucho peor que la generación anterior, sino que su futuro cada vez es más negro. Norberto, lo que quieras sobre este tema. Sí, primero voy a hacer un apunte a algo que habéis comentado ya, y es, porque realmente es una de las cuestiones más graves que han pasado en los últimos 365 días, en el último año, que son dos procesos paralelos. Uno, el de la regularización de miles de extranjeros, ¿vale?, que se convertirán en cientos de miles y en más de 1 millón, no se sabe ni hasta dónde puede llegar, porque más allá de los que se regularicen, después vendrán las reagrupaciones familiares, con lo cual, tirando del hilo de esta regularización extraordinaria, pues se va a superar el 1 millón ampliamente de extranjeros a los que se va a regularizar, y en paralelo las nacionalizaciones, ¿vale? Las nacionalizaciones que en los últimos 10 años pues superan también ampliamente el 1 millón. Es una auténtica barbaridad. Es una auténtica barbaridad porque, primero, falsifican los datos. Es decir, en el momento que a alguien tú le otorgas la nacionalidad española, ya deja de constar como extranjero, con lo cual pues ese dato ya se pierde, y hay que bucear ya mucho las estadísticas para ver cuáles son esos nuevos españoles, por llamarlo así, entre comillas, o personas que tienen la nacionalidad española, pero originariamente no lo eran, y todo eso se va a falsificar. Y es evidente que todo esto se hace con varios focos de interés. Se trae, lo hemos denunciado por activa y por pasiva, se trae mano de obra extranjera para que compitan a la baja con los autóctonos, con los españoles, es decir, se les trae casi para esclavizarlos. Esto está teniendo también pues, unos efectos, una de las cuestiones que estabais abordando, que es el tema de la vivienda. Es evidente que si en los últimos 2 o 3 años en España han llegado 3 millones o 4 millones, que no se conocen ni las cifras, de personas desde fuera, no se habían hecho esas viviendas, no se habían hecho esos colegios, no había el número de médicos ni de hospitales como para acoger a esos 3, 4 o 5 millones de extranjeros que han venido a vivir en España, y eso es una auténtica barbaridad. ¿Pero cuál es uno de los objetivos? Pues otro de los objetivos, junto con este que decía yo, de la explotación laboral, y ese otro que hablaba Manuel Andrino, de desdibujar las identidades nacionales, pues otro es el de directamente buscar nuevos votantes, ¿vale? Como decía Manuel Andrino, pues hay unos que se presupone que van a votar a las izquierdas como agradecimiento por haberles otorgado o los papeles o la nacionalidad. Como es el caso de los que vengan del Magreb, que vengan de África, los marroquíes, sobre todo. Digo los marroquíes porque son el mayor número dentro de todos los que se les ha concedido la nacionalidad. O sea, la inmensa mayoría de las nacionalizaciones son de marroquíes. Es decir, en España pueden vivir ya, habría que calcularlo, pero puede ser 1 millón largo de marroquíes con nacionalidad española, ¿vale? O sea, es algo absolutamente de locos. Y luego también apuntar que cuando se habla de esto, de que se ha regularizado a muchos miles de inmigrantes buscando votantes, pues sale el listo de turno y dice, ¿pero qué tendrá que ver la regularización con el voto? Pero no saben que un extranjero, aunque esté legalmente residiendo en España, no puede votar. Miren, no os tomen por imbéciles. En el momento en que ustedes regularizan a un extranjero, se pone el contador en marcha. Y como mucho, en 10 años,
por residencia, acabará obteniendo la nacionalidad española y, por lo tanto, siendo un votante. Y digo como mucho de 10 años porque, dependiendo de los países de origen, esos plazos se reducen a 5 o 2 o incluso a 1 año, ¿no? Entonces, evidentemente que tienen ustedes un interés electoral. Los de la izquierda con los marroquíes y otras nacionalidades, los de la derecha con venezolanos y otras nacionalidades que vienen huyendo de pseudodictaduras de izquierdas. Entonces, aquí cada uno busca su nicho de votos en extranjeros y, efectivamente, lo que se va a hacer es una falsificación, una modificación del cuerpo social español y del cuerpo de votantes, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente eso es lo más grave que ha sucedido en España. El resto es la degradación de los problemas que venimos arrastrando. Problemas demográficos, problemas de vivienda, problemas de inseguridad, problemas de separatismo. Todos son esos los problemas enquistados ya del régimen del 78, que, por supuesto, ninguno de ellos ha tomado un camino de solución, sino que todos ellos, en todo caso, pues han seguido empeorando. Entonces, el balance del año, pues yo siento ser tan negativo, pero es que no cabe otro análisis que el de ser muy negativo, porque todo va al menos un poquito peor que el año pasado, o en algunos casos bastante peor que el año pasado. Así es cuestión de ser realista y de analizar la sociedad. Mencionabas ahora el tema de cómo esta gente, aquellos que dicen, pero si es inmigrante no puede votar hasta que no sea español. Y como tú bien has dicho, dependiendo del país de procedencia va a tardar más o menos en ser español, pero es que también recordemos que en las elecciones municipales, por ejemplo, todo aquel ciudadano de un país en el cual hay un acuerdo de bilateralidad con España en cuanto a las elecciones, él puede votar aquí, aunque no sea todavía español. Por ejemplo, en Ecuador, un español puede votar en las elecciones municipales de Ecuador, pero ¿cuántos españoles hay viviendo en Ecuador y cuántos ecuatorianos hay viviendo en España? Es decir, los españoles que hay en Ecuador no creo que cambien mucho el resultado de unas elecciones municipales en Quito o en cualquier otra, en Guayaquil o en cualquier otra ciudad ecuatoriana, pero, sin embargo, los ecuatorianos que viven en España sí pueden cambiar el resultado electoral municipal de ese pueblo. Es decir, en todo nos mienten hasta en eso. Pues vamos a pasar, como ya habéis comentado también los dos de pasada o directamente, que efectivamente todos estos males que hemos estado aquí más o menos enumerando y en algunos de ellos hemos profundizado más, no van a cambiar en absoluto porque hubiera un relevo, una alternancia, que no una alternativa en el cambio de gobierno, suponiendo que llegáramos a ese cambio de gobierno, pues vamos a pasar con un balance propio, por así decirlo, un balance de lo que los españoles que militamos, o por lo menos que hemos apoyado, o los que apoyan desde fuera a la Falange, la han visto relacionado con actos, relacionado con campañas, relacionado con movimientos en las calles y podemos sacar pecho, yo por lo menos creo que es así, y también, igual que antes los he enumerado, vosotros habláis de lo que creáis y seguro que me he dejado algo, pero durante todo este año se han hecho muchísimas cosas. Quizá lo he puesto a la primera también porque, bueno, si empezamos a contar desde septiembre, octubre, que es cuando empieza el curso político, casi lo primero fue el acto de octubre, del 12 de octubre en Vitoria, con la repercusión y todo lo que ocurrió en ello. En este programa le hemos dedicado, en la hora del café, bastantes emisiones. Quiero ahora que en verano pues rescatéis aquí donde hemos puesto vídeos, comentarios de los que estabais allí presentes y demás. Luego esas manifestaciones por la remigración, contra la invasión, el reemplazo y las consecuencias, manifestaciones y actos del 20 de noviembre, no solo en Madrid, sino en distintos puntos de España, actos contra el régimen del 78 en sí mismo, actos contra la Ley de Memoria Democrática y de homenaje a nuestros fundadores, campañas y actos contra el paro y el empleo precario, campañas y actos contra el problema de vivienda, contra las ideologías de género y lobbies LGTBI, contra la ideología de la muerte o la cultura de la muerte, con el aborto, la eutanasia, campañas contra la droga, campañas y actos por la recuperación de la soberanía nacional, campañas negándonos a ir a unas guerras que no son nuestras, campañas contra las instituciones del régimen del 78, aparte de por corrupto, por estar alejado del pueblo, y la aparición constante en medios de comunicación, en crecimiento en redes sociales, y hay que decirlo que todo esto, para mí lo más destacado es que el aumento de los jóvenes en todos estos actos y campañas,
no solamente el aumento, sino que prácticamente en muchos de los casos los han protagonizado ellos. Y los que ya, pues evidentemente tenemos más años que un bosque, por un lado nos enorgullecemos de que esté ocurriendo, por fin, queríamos que ocurriera, y también, pues bueno, dentro de nuestro corazoncito estamos contentos porque pensamos que el haber estado manteniendo la bandera alzada, como decimos siempre, la llama encendida durante estos años, se ha conseguido que los jóvenes despierten. También es cierto, como mencionaba Vicente, que los problemas son tan acuciantes que si no reaccionan ahora no sé cuándo van a reaccionar. Manuel, pero se puede sacar pecho, siempre se puede hacer mucho más y vamos a intentar hacer mucho más, pero se puede sacar pecho de lo que ha intentado hacer y lo que ha hecho Falange Española de Alarjón durante este curso político, ¿verdad? Sin ninguna duda, se puede, Jesús, y se debe sacar pecho, además. Además, hemos finalizado el proceso de integración totalmente en Falange Española de Alarjón. Ya solo hay una falange, solo hay unas siglas. Estamos encantadísimos de la vida. Vamos todos a una y se ve además, y eso se ve en el día a día, cómo llegan afiliaciones de simpatizantes o de gente que nos pregunta por determinadas circunstancias, en sitios donde no teníamos implantación ya está empezando a haber pequeños núcleos. Es diario, o sea, no es cuestión de tirarse a la piscina sin agua, sino que la gente percibe, sobre todo la gente más joven, de que nos movemos y de que nos movemos bien y en serio. Efectivamente, la gente joven no reacciona ahora, no sé cuándo va a reaccionar con el panorama que tienen por delante. Y mira que les machacan, les intentan llevar, ya sabes, entre comillas, por el buen camino, porque claro, eso acercarse a la falange, como decía la estúpida esa antes en lo que hemos visto al principio, claro, no saben lo que pasó en el franquismo. Sí, en el franquismo pasó que había decenas, cientos de miles de viviendas para los jóvenes, que la gente trabajaba y en 8 o 10 años tenía una vivienda en propiedad y tenía una segunda vivienda, tenía un cochecito y salía un mesecito de vacaciones, no 3 o 4 días como ahora y como mucho, en fin. Tiene esas cositas los jóvenes que tenían a última hora en el régimen anterior, pero eso no lo cuentan, ¿entiendes? Pues yo creo que el balance tiene que ser positivo, seguramente que podíamos dar más de sí, pero los medios económicos y humanos que tenemos son los que son. Como es lógico, esto es como una bola que va engordando y afiliados, más simpatizantes, más militantes, pues todo va a ir creciendo, la actividad, más repercusión, más implantación a nivel nacional. Y lo que vamos a hacer es no dar ni un paso atrás, efectivamente. Vamos a seguir manteniendo la bandera alzada y esa bandera vamos a hacer como los tercios de Flandes, la vamos así a dejar caer y con ella vamos a arremeter al enemigo, que es el régimen del 78 en su conjunto. No es ni el PP, ni el PSOE, ni los separatistas catalanes, ni los terroristas vascos, son todos en un conjunto, porque entre todos ellos se retroalimentan y han permitido llegar a esta situación, Jesús. Nuestro balance no puede ser más positivo. Hemos salido a las calles, nadie nos ha amedrentado. La persecución judicial encargada por la Fiscalía del Odio a cargo del gobierno Frente Populista es implacable, pero nosotros estamos dando la batalla, la estamos ganando en determinados ámbitos y no vamos a cejar en nuestro empeño de salir a la calle a defender el presente y el futuro de nuestro país, de nuestra patria, de nuestros ciudadanos, y a defender la memoria de los que nos precedieron y que entregaron, entre otras cosas, su vida por una España mejor, que durante un tiempo así fue, pero que lamentablemente hace ya casi 5 decenios ha desaparecido. Así es, Norberto. Se me ha olvidado decir, bueno, es que no me salía en pantalla, ahora lo he cambiado, que también allí donde ha habido elecciones y allí donde se ha presentado Falange Española de Alarjón, el crecimiento ha sido enorme. También seguimos hablando de números absolutos bastante pequeños comparados con los grandes partidos, pero siempre hay que hablar de la expectación, siempre hay que hablar de con qué te comparas y siempre hay que hablar de dónde vienes. Y en eso también, Norberto, pues se ha visto un incremento más que notable, que además los propios medios de comunicación lo han recogido y lo siguen recogiendo en artículos o en noticias que hablan sobre Falange. Destaca tú también lo que quieras de estos logros. Y si Manuel Andino, como secretario general de la Falange, ha dicho que está orgulloso de lo que ha hecho y que siempre se puede hacer algo más, me imagino que tú tendrás una opinión muy similar, ¿no? Bueno, como acabas tú de decir, no es una cuestión subjetiva nuestra o que, bueno, pues queremos darnos golpes de pecho, porque lo cierto es que nuestra organización todavía está muy lejos de lo que nos gustaría, porque lo que nos gustaría es estar ya capacitados
para tomar las riendas de la nación española y cambiar el curso de la historia. Y de eso, pues lamentablemente, estamos muy lejos. Pero sí que es verdad que en el último año pues hemos experimentado un buen crecimiento y que, bueno, pues no es que nosotros lo digamos, sino que, como tú dices, lo dicen nuestros rivales políticos y nuestros rivales mediáticos. ¿Por qué se preocupan de que Falange haga un campamento? Claro, en las 24 anteriores ediciones no se hizo un reportaje sobre el campamento de la Falange. Sin embargo, ahora sí se hace un reportaje. ¿Por qué? Porque están preocupados y señaladamente están preocupados por la cantidad de jóvenes que ven en nuestras actividades públicas, en nuestras manifestaciones, cosa que la prensa os ha destacado en constantes ocasiones a lo largo de los últimos años. Antes éramos un grupo de viejos nostálgicos y ahora somos prácticamente unos adolescentes. Bueno, pues da igual lo que nos digan. Los viejos presuntamente nostálgicos seguimos aquí, pero además, efectivamente, hay muchos adolescentes y muchos jóvenes de edad y también de espíritu que se están incorporando a nuestras actividades y que nos siguen, y muchos de ellos están dando el paso de afiliarse. Por cierto, que yo animo a todos los que nos están viendo y que nos siguen habitualmente y que no estén afiliados a que lo hagan porque es la mejor forma de contribuir a Falange, colaborar diariamente en sus actividades, no solamente con el pago de una cuota, sino con la implicación, con la militancia política. Entonces, serían bienvenidos a esta hermandad que es Falange Española de las Jons, así que sería una muy buena decisión por su parte que los que simpatizan con Falange y comparten sustancialmente lo que nosotros proponemos, pues que den el paso y se afilien, ¿no? Pero bueno, como decíamos, un curso bastante interesante donde, bueno, ha habido algunos hitos que nos han puesto en los primeros planos de los medios de comunicación, varias de nuestras manifestaciones, por ejemplo, la de Vitoria, las de la reemigración, las que se hizo en febrero también por la vivienda, y también ese crecimiento electoral en las citas electorales a los que hemos acudido, pues nos ha puesto, digamos, al frente de los medios de comunicación, que han resaltado ese crecimiento que hemos experimentado, aunque, insisto, pues seguimos muy lejos de donde nos gustaría, pero es un buen síntoma, no cabe duda, el que hayamos crecido. Y luego quizás sumar otro hito a esa lista que habías tú preparado, Jesús, que es la victoria del equipo jurídico de la Falange contra el gobierno en el asunto de la memoria democrática. Como saben los que nos siguen, pues en su día nos habían impuesto una sanción de 10.001 euros por contravenir presuntamente la ley de memoria democrática. Bueno, pues después de un proceso judicial más o menos largo, la Audiencia Nacional determinó que no, que Falange Española de las Jons, como nosotros defendíamos, no había vulnerado la ley de memoria democrática, y la verdad que ha sido para nosotros una victoria muy importante y sobre todo un alivio, porque si hubiera sido al revés, es decir, si la Audiencia Nacional no nos hubiera dado la razón, bueno, lo hubieran hecho con una prevaricación más que evidente, porque jurídicamente teníamos todas las de ganar, como así ha sucedido, pero es verdad que hubiera sentado un precedente muy complicado para nosotros, porque si aquella actividad hubiese efectivamente vulnerado la ley de memoria democrática y, por tanto, se nos pudiese sancionar según ella, pues prácticamente cada vez que saliésemos a la calle nos iban a sancionar, y eso es verdad que nos iba a complicar mucho la vida, ¿no? Pero afortunadamente nuestros servicios jurídicos dieron muy bien la batalla y se ganó ese recurso en la Audiencia Nacional, y ha sido uno de los hitos también más importantes a lo largo del año, porque lamentablemente la batalla de la ley de memoria democrática, o contra la ley de memoria democrática, pues va a seguir durante mucho tiempo. Desde luego, mientras gobierne el PSOE con los bilduetarras, podemitas y demás. Hoy mismo hay varias noticias que siguen teniendo que ver con la memoria democrática. Algunas de ellas nos las has pasado tú en los últimos instantes, como que el gobierno parece que nuevamente quiere derribar el monumento a los rumanos caídos en Majadahonda. También salía que el gobierno va a empezar el proceso para retirar de la fachada de la Catedral de Almería la inscripción que recuerda a un asesinado, a José Antonio Primo de Rivera. Bueno, pues vemos cómo
La batalla por el pasado pues la sigue azuzando el gobierno y nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, pues ahí vamos a estar dando la batalla, ¿no? Así que, nada, todas estas pequeñas victorias nos dan mucho ánimo para seguir en la lucha. No son condiciones sine qua non, es decir, incluso si entendiésemos que está todo perdido y que no tenemos nada que hacer, aún así seguiríamos luchando porque está en nuestra naturaleza y porque creemos que es un deber moral seguir luchando. Pero todas estas victorias, o estas pequeñas victorias, o estas pequeñas mejoras, nos dan más aliento para seguir con las luchas en las que estamos metidos. Así que bienvenidos a estos tiempos difíciles, porque harán la depuración de los cobardes y porque a nosotros pues nos pone digamos, en el foco de atención y nos pone también en el otro sentido, es decir, que nos anima a seguir luchando. Sí, nos motiva. Efectivamente. Ya vamos a cerrar el programa. Quiero que finalicéis vosotros contando algo que no se haya abordado en el programa de hoy, que no es el último programa de esta temporada, pero sí es el último programa con vosotros los dos juntos aquí. Como decía, quiero hacer un programa, de ser posible, con jóvenes en las próximas semanas, antes de dar el carpetazo de cierre de vacaciones. Luego, bueno, cuando haga el último programa ya os contaré si vamos a estar siempre durante el mes de agosto. Estamos revitalizando las redes sociales, subiendo algún vídeo a nuestros canales y demás. Y de aquí quiero agradecer, la ha comentado antes Norberto cuando ha hecho ese llamamiento a la afiliación. Afiliarse, como ya he dicho, por un lado es una aportación económica que nunca viene mal, todo lo contrario, viene muy bien, pero es que además hay gente que cree que no se afilia porque en realidad no puede colaborar en nada en concreto, no. Y más ahora que se puede colaborar en la distancia en muchísimas cosas, esa labor no la estaba haciendo quizás un camarada y si la haces tú afiliándote y echando una mano, ya lo hace alguien, o le quitas trabajo a un camarada que también estaba haciendo otras cosillas. Nosotros hemos creado para este programa, a la hora del café, un equipo de trabajo que funciona a las mil maravillas y que también queremos ir ampliándolo. Hay gente que puede colaborar y lo hace cortando vídeos, otros retuiteando, compartiendo, otros mandando los enlaces a otros sitios, otros contactando con camaradas que no tenían ni idea de que existía la hora del café o que solamente les sonaba. Entonces, todo eso hace que efectivamente programas como este pueda crecer y a la vez al crecer este programa, evidentemente, también es positivo para Falange Española de Alarcón. Y eso es tan fácil muchas veces hacerlo desde el sofá, desde el sillón, desde tu casa, mientras estás tonteando con el móvil y es algo que a lo mejor antes no hacías y al hacerlo, nuevo afiliado, te puedes encuadrar en algún grupo de trabajo y vamos a ser uno más y vamos a seguir progresando. Y vas a ver que Falange Española de Alarcón también es patrimonio tuyo, ¿no? Porque estás colaborando en ese crecimiento. Lo decimos siempre, ¿no? Que se pueden hacer muchas cosas y de manera muy sencilla. Hay otras, evidentemente, muchas más complicadas y arriesgadas, para eso tenemos aquí a los jefes para que las hagan, ¿no? Pero sí que es cierto que se pueden hacer muchas cosas y hay gente que a lo mejor le retrae el hecho de decir, si yo no podría hacer nada, claro que puedes hacer algo. Manuel y Norberto, finalizar vosotros con lo que queráis comentar que no hayamos comentado y ya nos vamos a cerrar el programa. Manuel, pues mira, Jesús, que vamos a seguir denunciando lo que está pasando, de que este país sigue sin presupuestos, de que hoy el presidente del gobierno ha salido diciendo que no hay dinero para educación, para sanidad, para formación profesional, para no sé cuántas cosas, pero que curiosamente hoy se ha sacado 500 millones de euros de la chistera para atender a esos 2 millones o 2 millones y pico de inmigrantes que de una manera o de otra, pues en algunos casos de forma violenta han asaltado y están invadiendo nuestro país, en algunos casos, lo digo. En bastantes casos, por cierto. Y me quedo ahí. Entonces vamos a seguir denunciando esta situación, vamos a seguir denunciando el que este país está perdiendo su identidad, de que está en manos de los separatistas, de los golpistas, de los terroristas, de los socialcomunistas, en fin, de todos aquellos que quieren acabar con España y con su historia y su cultura, y de que vamos a seguir defendiendo la memoria de los nuestros allá donde sea, independientemente de que tiren monumentos, arranquen placas o cambien el nombre de la calle para ponerse a asesinos y a criminales. Bueno, pues vamos a seguir en la batalla y que nadie dude de que será bien recibido si viene a echar una mano y, como tú bien has dicho, a participar de esta santa hermandad que es la Falange, Jesús.
Así es, me noticia ahora uno de los oyentes, bueno, no puedo proyectar todo lo que entra, pero dice, pero de nada vale la propaganda si no se pretende llegar al poder, sea como sea. Por eso uno de nuestros lemas es no parar hasta conquistar, ¿no, Norberto? Sí, yo lo acabo de decir, que contentos por cómo nos ha ido el último curso. Evidentemente sabemos que estamos muy lejos de donde queremos estar, que es teniendo capacidad de cambiar el curso de la historia de nuestra nación. Entonces, pues en eso somos exigentes. Nada, yo, mira, simplemente por despedirme, yo quería enviar un saludo y nuestro ánimo al pueblo venezolano, ¿vale? Y lo quiero hacer primero por solidaridad, como cristianos y como una nación hispana que es, y además lo quiero hacer para que se enteren los cretinos que les molesta que lo haya hecho en Internet, porque tienen una empanada mental en la cual mezclan el rechazo a la inmigración con la falta de conmiseración con alguien que sufre una catástrofe terrible como está sufriendo el pueblo venezolano. Primero, hay que ser un miserable moralmente para no solamente no tener una conmiseración, sino alegrarte de la desgracia ajena de una nación que sufre un terremoto como es Venezuela. Y luego hay que ser estúpido para mezclar eso con el debate de la inmigración. Vamos a ver. Uno puede rechazar la inmigración como un fenómeno que es efectivamente rechazable porque no beneficia a nadie, ni a los que exportan emigración ni a los que importamos inmigración. No beneficia absolutamente a nadie. Uno puede denunciar además la proliferación de la inmigración procedente de países hispanos, porque en España ya no cabe nadie más. Pero ¿qué tiene que ver eso con que uno mande un saludo de solidaridad y de cariño a un pueblo como el venezolano que lo está pasando muy mal con motivo de esta tragedia terrorífica que es el terremoto? O sea, hay que tener el alma muy podrida o hay que ser muy estúpido para mezclar todos esos asuntos. Yo, mira, lo siento si después de esto se me caen 100, 200, 500 o los 15.000 seguidores que tengo en alguna de las redes sociales, pero hay que decírselo así. Oiga, espabilen un poco, lean un poco, háganse ustedes análisis de conciencia y dejen de decir tonterías por internet. Todas ellas, es decir, además, amparadas en el anonimato. Miren, un consejo a los más jóvenes. Poneros en las redes sociales con vuestro nombre y apellidos. Porque si os ponéis con vuestro nombre y apellidos y con vuestra foto, ¿vale? Sí, por una parte os identificarán. Por una parte, a lo mejor podéis tener problemas en la familia, en el trabajo o con los amigos, o a lo mejor un rojete te insulta por la calle. Pero también va a tener un beneficio y es que se te van a quitar las ganas de decir tonterías, ¿vale? Porque cuando uno lo hace desde el anonimato es muy dado a decir chulerías, a decir tonterías y a decir incluso cosas desagradables como las que se han dicho en los últimos días con motivo del terremoto en Venezuela. Si uno tiene que dar la cara, ¿vale? Y poner sus nombres y apellidos, pues a lo mejor se lo piensa un poco. En fin. Esto casi un desahogo personal, pero sobre todo era algo que no quería dejar pasar por alto, la solidaridad que debemos manifestar con el pueblo venezolano y manifestar que esto no tiene absolutamente nada que ver con el debate de la inmigración y el posicionamiento que vayamos a tener cada uno de nosotros. Así es. Era necesario aclararlo. Es más, si no lo hubieras dicho tú, te lo habría preguntado yo, con lo cual me alegro que lo hayas dicho tú al final. Pues nada más, nos vamos a despedir. Repito que os pido a todos que echéis una mano en la colaboración que han pedido tanto Manuel Andrino como Norberto. En redes sociales es sencillísimo colaborar. Luego se puede y se debe colaborar en otras cosas, pero los que no hacéis nada, pues pasar de 0 a 1 ya es algo. Los que estáis haciendo bastante os vais a ver un poco descansados si hay más gente que echar una mano. Y también cuando nos vayamos conociendo y vayáis viniendo a nuestros actos y tengáis actos, estas presentaciones que se han estado haciendo, estas reuniones en muchísimas provincias para conocerse nuevos afiliados o simpatizantes y demás, eso es muy gratificante, el ver que hay gente como tú, lo hemos comentado tanto con Manuel como Norberto estos días en la Feria del Libro, gente que se acercaba a nuestra caseta de SN Editores, en donde estábamos allí algunos firmando y demás, y te decían que te conocían del programa o que no te conocían de nada, pero que gracias por estar ahí haciendo estas cosas y tal, y eso es gratificante y eso es lo que al final nosotros lo íbamos a seguir haciendo igual. Yo conozco a Manuel y a Norberto hace muchísimos años. Y aunque este año no hubiera sido tan bueno, entre comillas, en cuanto al auge de Falange como lo ha sido, yo sé que Norberto y
Manuel iban a seguir haciendo lo mismo que han hecho siempre. Lo que pasa es que encima hay una serie de cosas, como lo que ha estado ocurriendo este año, que les ha invitado a decir, coño, estamos en el buen camino y ahora nos lo están demostrando un poquito ciertas cosas. Así que muchas gracias, Manuel, por supuesto, por todo. Muchas gracias, Jesús, a ti por ser constante y seguir al pie del cañón, que sabemos que no es fácil. Y muchas gracias, Norberto, a ti también. Gracias a ti, Jesús. Gracias a todos los que colaboran en nuestras redes sociales y en nuestros programas de difusión. Y nada, como este será la última participación mía este año, pues feliz verano a todos. Este año no, esta temporada, porque luego en septiembre voy a seguir castigando para que vengáis por aquí. Venga, pues nos vamos a despedir, por supuesto, con nuestro irrenunciable Arriba España. Arriba siempre. Arriba siempre, Jesús.